Habemos convocatoria, la primera convocatoria del Bolillo Gómez. Bienvenidos a Universo ES. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Ya les habíamos anticipado en varios videos y en uno que subimos en la mañana en concreto que Bolillo Gómez iba a lanzar su convocatoria para un microciclo que comprende prácticamente desde el día domingo. El día domingo terminan los partidos que tengan que terminar algunos jugadores y tienen que concentrar en el hotel de la selecta para trabajar el lunes 3, martes 4 y cerrar miércoles 5 el primer microciclo de trabajo que tendrá Bolillo Gómez y su cuerpo técnico. También debo aclarar que muchos me dirán que es una base muy parecida a lo que utilizaba el anterior técnico, y sí, la verdad es que Bolillo Gómez no ha tenido muy poquito tiempo en ese sentido. Y bueno, han cogido una base que ya vienen trabajando, llamarán justamente esa base, Bolillo reconocerá, verá por primera vez a muchos de sus jugadores y en torno a los microciclos que vengan más adelante seguramente veamos muchas más variantes. También debemos aclarar que es una convocatoria fuera de fecha FIFA, es un trabajo extra que se hace con la primera división y la federación para poder trabajar mucho más tiempo, es decir, que no vamos a ver legionarios en esta convocatoria sino hasta la fecha FIFA que tendremos pues ya prácticamente en este mes de marzo. Empezamos rápidamente en los guardametas, ninguna novedad, Mario González de Alianza y Benji Villalobos de Águila, porteros en equipos que, como saben, siempre son protagonistas, y más que todo Mario González, que venía siendo regular en las convocatorias, es nuestro portero titular junto a Tomás Romero, y Benji Villalobos, que con el anterior técnico pues se había ganado algún espacio, pues también es parte de esa base, así que aparece aquí en la convocatoria. En defensas tenemos a Diego Flores, que regresa a una convocatoria. Si bien el anterior cuerpo técnico sí lo tomaba, pues no era recurrente, por llamarlo así, no era bastante común. Sí, en la era Hugo Pérez y luego Rubén de la Barrera, sí que Diego Flores llegó a tener un poquito más de protagonismo en las convocatorias, y luego con el anterior técnico pues prácticamente poco a poco lo había borrado. Ahora sí regresa una convocatoria de Firpo, Diego Flores, Jorge Cruz, bastante recurrente, Brian Tamacas, Alexander Larín de Águila, Julio Cibrén de Águila, acá nada fuera de lo común, una base que ya conocemos del último cuerpo técnico que convocaba, Rolando Rodríguez y Roberto Domínguez, que también era un poquito de la base, no tan recurrente, pero sí era convocado cuando no estaba algo otro titular. Acá por su parte para Bolillo Gómez intentará llamar a la mayor cantidad de jugadores posibles dentro de ese ecosistema seleccionable o que sean para selección mayor o de nivel de selección mayor para conocerlos y seguramente ir viendo qué piezas le pueden aportar a lo que buscará en selección. Finalmente cerramos en defensas con Jefferson Valladares de Municipal Limeño. Vamos a la zona de volantes. ¿Qué tenemos en volantes? Pues el regreso de Narciso Orellana de Alianza, que también muchos he dicho de Roldán, muchos han dicho de Zabaleta y de otros jugadores que en su momento han dicho que no querían venir. Pues bueno, con Narciso Orellana, si bien no se hizo una película tan extensa, pues era uno de los jugadores que también en su momento se había revelado que pues no se sentía cómodo con el anterior cuerpo técnico, y vemos que el anterior cuerpo técnico no lo tomaba en cuenta, es decir, que con Bolillo Gómez regresa Narciso Orellana a la selección. Tenemos a Leo Mengíbar, que también creo que es de las pocas veces donde Leo Mengíbar está en un gran prime, es un gran momento con su equipo. En su momento, claro, con Hugo Pérez venía de una gran temporada con Chalatenango, luego tuvo un par de bajones, pero aún así él era considerado en la selección, era convocado por sus cualidades. Ahora, no solo a partir de sus cualidades, sino que también de su buen momento futbolístico, pues es convocado con el Bolillo Gómez. En Darwin Serén de Águila, Santos Ortiz de Águila, recurrentes en las últimas convocatorias, Jairo Enríquez de Águila también, Melvin Cartagena, de Isidro Metapán también aparece, Brian Landaverde de Firpo y Mauricio Cerritos de Firpo. Acá vemos, como hemos repetido, pues básicamente una base de lo que se venía trabajando, algún cambio, alguna cosita que ha incorporado Bolillo Gómez, muy en concreto, un par de piezas en defensa, en volantes. En delanteras tenemos a Rafael Tejada, Emerson Mauricio, Steven Guerra y Steven Vázquez. Acá el regreso de Steven Guerra también, que en su momento, más que todo con Rubén de la Barrera, había sido incorporado a la selección mayor. Con Hugo Pérez me parece que había estado como sparring como tal, y con el anterior cuerpo técnico David Onigan pues no era tomado Steven Guerra, a pesar de que yo le decía, tenía un gran momento futbolístico en Metapán, tenía muy buenos números, pero pues el técnico no confiaba en la juventud de Steven Guerra, que había sido un jugador muy importante para esa selección sub-20 que lamentablemente pues no avanzó a clasificar al Mundial, y finalmente Steven Vázquez. Acá tenemos 4 delanteros, todos ellos muy jóvenes, con mucha proyección, uno más que el otro como tal,
Y bueno, aquí seguramente vemos también un poquito el trabajo del profe Juan Carlos Serrano, que claro, al estar él como uno de los asistentes, la verdad es que no es nada raro que el profe haya dicho, bueno, un par de jugadores jóvenes interesantes tenga, profe, para que los vea, porque bueno, seguramente muchos dirán quién le hizo la convocatoria a Bolillo, etcétera. Y la verdad es que recordemos que en el cuerpo técnico se encuentran Juan Carlos Serrano y también Misael. Y también hay que entender que seguramente Bolillo llegó y dijo, bueno, ¿cuál era la última base de convocados? Bueno, es esto, listo, estos son los que han ido convocados, profe Serrano, etcétera. Dígame qué jugadores podrían incorporar a esta base, y de ahí sale lo que es esta convocatoria, que es una convocatoria de reconocimiento, más que todo para el profe Hernán el Bolillo Gómez, con los cuales trabajará 3 días. Creo que en el sentido de decir que te va a aplicar mucha táctica o comenzar a trabajar la idea, yo creo que sería mentira, al menos en esta primera convocatoria. Seguramente en el próximo microciclo sí profundice. Esta me parece que es mucho más de reconocimiento, de seguramente conocer a los jugadores, trabajar algo así en el campo de juego, algo de táctica, no lo dudo en absoluto, pero me refiero que es un poquito más para el técnico presentarse, explicarles cuál es la idea de juego, explicar básicamente la intención en selección, qué buscan, qué quieren, cuál es la motivación, etcétera. Todo este tipo de cosas que es bastante importante, seguramente en eso se trabaje mucho más en estos días con los jugadores. Y como hemos visto, pues hay luz verde por parte de la primera división en el préstamo de jugadores, a partir también de la inversión y el protagonismo, en el buen sentido de la palabra, que va a tener el INDES, en el sentido de tratar de apoyar a la federación, de tratar de apoyar a la primera división. Económicamente, pues la federación se va a sentir mucho más arropada, entonces va a poder trabajar con muchos más microciclos. Van a poder hacer muchas cosas que desde lo económico probablemente anteriormente era difícil, pero desde ahora totalmente luz verde para cualquier forma de trabajar. Entonces en ese sentido es lo que vamos a ver en lo que sería aquí en adelante con el Bolillo Gómez. Así que coméntame qué le falta a la convocatoria. Recalco, es una convocatoria bastante amplia, una convocatoria de reconocimiento, de ver piezas, de ver jugadores. Seguramente aquí se incorporen 6 o 7 o más jugadores legionarios de cara a la convocatoria final o a la fecha FIFA amistosos de marzo. Incluso dependiendo del presupuesto, el técnico podría hacer una convocatoria un poquito más amplia. Antes teníamos convocatorias muy reducidas para poder viajar o jugar amistosos por el tema económico. Ahora siento que eso, bueno, es una realidad, no tendría que ser problema por el aporte que estará haciendo el INDES. En ese sentido se podría aprobar convocatorias mucho más amplias en ese sentido. Así que aún faltaría el tema de los legionarios, pero al menos esta es la base local. Seguramente algún jugador, 1 o 2, que tampoco creo mucho que se incorporen, porque creo que aquí están lo mejor de lo mejor que tenemos de momento. Hay un par de jugadores que sí son muy interesantes, un par de jugadores que creo que son muy jóvenes, como Lobo de Cacahuatique, que se lo podría integrar, esto para irlo llevando de poco a poco, entre otros talentos jóvenes. Pero bueno, aquí vemos un par de jugadores jóvenes que también han sido incorporados, como Steven Guerra, el mismo Diego Flores, no tan joven, pero va un poquito ahí de la mano en ese sentido. Y vamos a ver qué pasa finalmente con los legionarios y ver cómo se desempeñan los jugadores, y post microciclo qué comentan a la rueda de prensa, cómo se han sentido con el nuevo cuerpo técnico y la visión que va a tener y que se las compartirá seguramente en esos 3 días que va a tener de trabajo.